Espíritu Santo, ven y ven, ven, Espíritu Santo, ven y ven, ven y llena este lugar. Levanta tus manos y dilo. Y todavía vamos, dilo. Todavía tenemos leña. Y yo quiero quemar. Y yo quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Vamos, dilo. Y todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Vamos con tu voz. Y yo quiero quemar. Todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Y yo quiero quemar. Vamos, dilo. Todavía tengo hambre. Un clamor, vamos. Todavía tengo leña. Levanta tu voz en adoración, vamos. Y yo quiero quemar. Vamos, cree lo que Yo cantas, vamos. quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Y todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Y yo Vamos, quiero quemar. y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo Quiero quemar. Y yo quiero Solo tu voz, vamos. quemar. Y todavía tengo levanta un clamor. hambre. Todavía tengo leña. Y Yo quiero quemar. Una vez más Y tu yo voz, vamos. quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Clama. Todavía tengo leña. Un fuego Y se yo está despertando en quiero este lugar. quemar. Y yo quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Y yo Ven, una vez quiero más, vamos. quemar. Y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero. Quemar. Nos hacemos. Y nos hacemos responsables. Clama, vamos. La llama No nos se apagará. y nos hacemos responsables. La llama. Tengo hambre. Y todavía. Tengo leña. Levanta tus palmas. Y yo quiero quemar. Vamos, tus palmas arriba. Quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Y vamos, Yo vamos. quiero quemar. Y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Con tu voz, vamos, con tu voz. Quemar. Y todavía tengo. hambre. Créelo, vamos. Hay un fuego en este lugar. Desciende ese fuego. Y yo quiero quemar. Y yo Quiero quemar. y todavía tengo hambre. Todavía tengo leña. Y yo quiero quemar. Y yo quiero
todavía tengo, y todavía, levanta tu voz, vamos, y yo, levanta tus manos, vamos, el Espíritu Santo hoy derrama de su fuego, todavía tengo hambre, todavía tengo leña y yo quiero quemar. y decimos el fuego, quemar. y el fuego de tus ojos me hizo enamorar de más. y dilo, vamos, y quemó los otros amores, y quemó y los otros amores, quemó los otros amores. Levanta tus manos al Señor. Quemó los otros amores. y decimos, quemó y los otros amores. Te adoramos, Señor. quemó los otros amores. Una vez más, vamos. Originario de León, Guanajuato, extendido el reino de Dios por 36 países. Es presidente y fundador del Centro Universitario Espiga. Su anhelo más grande es ver nuestra nación transformada. Pastor de la iglesia Trigo y Miel. Recibamos al pastor Felipe del Castillo. Pues para mí es una hiper bendición que ver a mi hijo compartir antes que yo. Y me da gusto porque Dios lo usa. Digan, no lo merece, pero Dios lo usa. Y yo le digo a Felipe, él no me cree, él cree que yo le digo nada más porque soy su papá. Bueno, porque soy su papá le puedo decir muchas cosas. Y el pastor de la iglesia, y soy su jefe, su papá, su pastor. ¡Ay, jole! Y yo le digo, predicaste muy bien. Me gustaría que anotes que esa es una de tus mejores predicaciones. Y él cree que yo le estoy dando así como ánimo, el cebollazo, dicen por ahí. Pero no, es que sí lo hace bien. Y es algo que él está cavando su propio pozo. Está buscando la presencia de Dios. Y Dios se está manifestando. Me honra estar con él aquí. Gracias, pastor, por la invitación familiar. Y además faltó que viniera mi esposa también. No. Bueno, pues yo recibí al Señor a los 17 años. Me compartieron entre los 17 y los 18 años. Me compartió mi compañero de trabajo. O sea que alguna vez tuve tu bendita edad. ¡Ay, gole! Yo conozco lo que es dedicar toda mi juventud al Señor. Me casé a los 23 años. Así que 17 a 18, 19, 20, 21, 22, 23 con mi esposa que estaba en la misma congregación. Porque a veces Dios tiene la bendición enfrente de ti, pero no la ves. Dígale al vecino, eso me pasó rozando, pero fue para ti. Y mi esposa era maestra de niños en el lugar donde yo empecé a reunirme, y yo sabía que era la hija de los encargados del grupo a donde íbamos, del pastor Alfredo. Y pues luego aprendió a tocar guitarra, no sabía. Su papá y su mamá, ellos habían tocado como serenatas, como música de trío, y los invitaban realmente a muchos lugares a tocar. Mi suegro Alfredo recibió más o menos unos 200 cantos inéditos originales. Pero no era la música de hoy, no era música o pop o moderna, sino de trío. Y todavía hasta hoy él toca el requinto. Y mi suegra tenía una voz, ya partió con el Señor este año, pero tenía una voz prodigiosa. Ella cantaba para los sacerdotes cuando los sacerdotes traían el mariachi. ¡Ay, jole! Entonces desde joven, muy joven, ella cantaba. Pero ya cuando se casa con mi suegro, que es cristiano, ¿verdad? Era de la iglesia metodista. ¿Saben por qué? ¿Cómo distinguía a los metodistas? Es que le meten a todo. No, no es cierto. Fue una broma, amo a muchos amigos metodistas.
Entonces se casó con mi suegra, soltera, se casa con mi suegro, y ahora ese don que tenía él de tocar y ella de cantar, cantaban cantos inéditos que ellos habían compuesto. Me tocó ir a casas con ellos, los acompañé mucho tiempo, fueron mis primeros pastores, y ellos era de esa generación que había sido enseñada a visitar a toda la iglesia en sus casas. Y pues que llegamos a la hora de la comida para caer en blandito, aleluya. Y nos decían, hermano, ¿quiere un refresco, un agua? Después de comer, hermanita, después de comer, ya nos quedábamos a comer, ¿no? Y ellos cantaban, yo los movía en un carro, ellos no tenían automóvil, yo los movía y no habían aprendido a manejar. Entonces cantaban con esos cantos que ellos compusieron, y la gente no cristiana de la casa empezaba a llore y llore y llore y llore. Luego leían un pasaje de la Biblia y oraban por las personas. Yo vi una vez que visitamos a una familia que trajeron al papá, ya un señor grande que ya no veía, creo que la diabetes o algo le había quitado la vista, y le dijo mi suegro, y empezaron a cantar una canción de milagros y sanidad, y entonces le dijo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar de la vista? Y empiezan a orar, y que el ciego ve. ¡Ay, jole! Y yo lo vi, ahí estaba. Me tocó muchas veces ver cómo Dios obraba a través de las personas, y yo no sabía que Dios me quería usar, como tú no sabes a veces qué quiere Dios de ti. Vele la cara a tu vecino y dile, no, definitivamente se te ve que no sabes. No, dice, así la tengo porque ya estoy cansadón. Y yo jamás imaginé, jamás, chicos, que Dios me quería usar para compartir su palabra en México o en todo lugar. Yo vengo de una familia de religión popular. Fui monaguillo 4 años. A las 3 vamos a hacer el ájole. ¡Ájole! 1, 2, 3. Y yo fui monaguillo 4 años, estudié 14 años con jesuitas y asistí a uno de mis tíos curas, Monseñor Zavala Hernández, Rosendo Zavala Hernández era mi tío. Murió el año pasado de 96 años. O sea, una vida larga, porque dicen que si quieres vivir mucho, vive solito, come poquito y bebe finito. Y pues él en cada misa se echaba un finito. No, pues sí, vivió bastante, ¿no? Y nunca se le conoció una movida rara. Entonces, yo estaba muy arraigado en la religión. Cuando me comparte mi compañero de trabajo, yo lo ataco, porque me decía, como me hacía sentir como que no era cristiano. Pues no era, pero yo defendía que sí. Yo le digo, yo conozco a Dios, hice mi primera comunión, voy todos los domingos a misa, muchas cosas que ustedes no hicieron. Si alguno fue traído por Dios de la, vamos a referirnos en clave, de la 14, ¿sí me entienden? 14. Pues no sé si qué tan disciplinado era. Yo iba todos los domingos a misa, me confesaba, porque no puedes comulgar sin confesarte, porque pues tienes que admitir los pecados veniales, digo los mortales también. Y fui a ejercicios, encierros, retiros con los jesuitas sobre Dios. Yo exenté 2 años en la preparatoria la materia de religión, que no se llamaba religión, porque no se puede llamar, la SEP no lo permite, sino educación de la fe. Y a mí tomábamos cursos con diferentes curas o diferentes profesores, y yo tomé el curso más difícil con un jesuita que tenía doctorado en Sagradas Escrituras. Y tú tenías que llevarte una jarrita para la baba, porque el hombre sabía y enseñaba, y tú lo oías hablar la Biblia y qué significaba. Ahora pregúntenme, ¿y qué tanto le enseñó Felipe? No me acuerdo, manito, pero exenté, de eso sí me acuerdo. No, hice una tesis sobre Job. ¿Por qué el sufrimiento de los justos? ¿Por qué sufren los justos? Hice una tesis y él me exentó cuando dejó un trabajo, porque yo ahí me puse a leer el libro de Job en ese tiempo. No tenía el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, como decía Pipe, no se entiende bien la Biblia. Diga, haga así con sus deditos y diga, ay, me estoy acordando de alguien que no entiende la Biblia. Hay gente que la lee y la relee, y yo exenté
con ese cura que tenía un doctorado en 1982. Es como tener ahorita 2 doctorados y un posgrado. Era muy raro. Y de veras que el hombre sabía. Pero todo lo que enseñó no me transformó. Conocí, crecí en conocimiento, pero no en cambio, en transformación. Y si me pidieran a mí resumir en una sola palabra el cristianismo y todo lo que conozco de Dios, ya 43 años caminando con Dios, yo resumiría todo el cristianismo y lo que conozco en una palabra: cambio. Si no hay cambio, no has conocido a Jesucristo. Por eso Felipe se echó un tiro ahí cuando dijo: pues es que Dios me ha dicho que les diga que hay que conocer a Dios. Yo dije: pues aquí es un congreso cristiano, Pipe. Se supone, digan se supone, que todos lo conocen. Bueno, caras vemos, almas no sabemos. Una persona puede estar toda la vida en una iglesia y no conocer a Dios. 1, 2, 3. Excelente, lo hacen bien, ¿eh? El le lleva acento en la J, ¡éjole! Pero si alguno es maestro de castellano va a decir: no, pastor, en castellano no se acentúan las consonantes. Esta sí se acentúa. ¡Éjole! ¿Y qué es éjole? ¿Qué es? Es una palabra que de manera espontánea Dios le dio a un mexicano, su servidor. ¿De veras? No, en un congreso allá en una ciudad que no quiero decir su nombre, pero tiene un cerro en forma de silla, y yo estaba en un congreso con 2,500 hombres. Es una iglesia como para 3,500 personas, muy elegante, muy bonita, pisos de mármol, no, muy bonita. Y había puros predicadores top. Estaba el hermano Wayne Myers, que este año partió a la presencia del Señor. El hombre, el misionero, pastor, obrero más importante de toda la República. Él, haga de cuenta, aquí en México era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el hermano Wayne, en ese orden. Conocía, vivió, anduvo en lancha, caminando sobre animales. Y este año pasado murió de 102 años. 75 sirviendo a Dios en esta nación. De servir a Dios. Sí. Y el último milagro del hermano Wayne fue alcanzar los 102 años. Ni Billy Graham murió a los 99. Bueno, estos hombres de Dios y muchas personas me han bendecido, pero regresemos al tema. Yo no conocía al Señor, aunque yo creía que lo conocía. Conocía de Dios. Ahora, en el otro lado está mi esposa, Angélica, que nació mientras su familia se congregaba en la iglesia metodista. 1, 2, 3. Yo en la 14 y ella en la metodista. ¿Y Dios los hace? Y ellos se juntan, Salmo 200. No. Pero voy a hablar lo que dice mi esposa. Ella también estaba con bases cristianas mucho mejor que las mías, porque se lee más la Biblia, se enseña con más libertad. En la 14 te dan la misma parte del Evangelio y las 2 lecturas que se hacen en la misa todo el año. Y al siguiente año son las mismas. Y al siguiente año, y 30 años después, es un misal. Que si nomás vas el domingo, que es como es obligatorio, te leen siempre lo mismo. Así que como Raúl Velasco, siempre lo mismo. Los que saben de Raúl Velasco. Para alcanzar a leer más Biblia tienes que ir todos los días a misa, porque la lectura diaria sí cambia. Pero la del domingo, primer domingo del 1975, es la misma del primer domingo del año de enero de 1925, la misma. No es diferente. Entonces, pues mi esposa tenía mucho más llenura de la palabra de Dios. Ella jugaba a los 8 años esgrima bíblico, que es adivinar los pasajes. Alguien se pasa y empieza a leer una porción y todos están buscando dónde está, ¿verdad? Ahora ahí le aprietas en la computadora, en el iPhone, pero antes había que ir a la Biblia y a la concordancia. Pero bueno, yo no me preguntes qué hacía yo a los 8 años, ¿verdad? Yo estaba haciendo muchas cosas malas.
Y ella dice que aunque era metodista, no conocía a Dios. Gracias por tu entusiasmo. ¿No habrá aquí primas de mi esposa? ¿O primos? Ella conoció al Señor más o menos a los 14, 15 años, de estar chiquita, y me platica las historias, porque conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. ¿Que conocer qué? Cuando tú conoces a Dios de una manera personal, o tienes lo que se llama vulgarmente, popularmente, un encuentro personal con Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo sé que he tenido un encuentro personal con Dios? ¿Alguien se ha machucado el dedo? Peor. Pero generalmente porque lo metes ahí en algún aparato, en el coche, cierran la puerta. ¿Verdad que tú no te imaginas que te machucaste? ¿Por qué sabes que te machucaste? Ah, sí, tú estás seguro, todo tu cuerpo, aunque machucan un pedacito pequeño. Este dedo es un pedazo pequeño de todo mi hermoso cuerpo. O sea, no sé si sea una centésima, una 80ª parte. O sea, está chiquito, pero cuando me lo machuco, todo el cuerpo. Los ojos lloran, gritas. ¡Ay, ábrele, bro, ábrele! Lo cerraron con mi dedo ahí. Tú te das cuenta que te machucaste. El que tiene un encuentro con Cristo se da cuenta. Sabe que conoce al Señor. Porque era una llaga podrida o era una persona llena del Chucky, la esposa del Chucky y los hijos del Chucky. Y de pronto algo extraordinario sucede y tu vida empieza a cambiar con un impulso que no es tuyo, es sobrenatural. Por lo tanto, si no has tenido ese encuentro con Dios, si tú dudas, tal vez no conoces a Dios. Conoces de Dios, con mucho respeto, y no está mal conocer de Dios. Hay quien ni conoce de Dios, ni le interesa, pero no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Yo llego a este grupo donde comienzo mis pasos cristianos, mi crecimiento, y era una casa, como hoy diríamos una célula. En aquel tiempo pues no se llamaban células, pero el dueño de la casa había empezado estudios bíblicos en su casa. Y mi compañero de trabajo, el que me compartió de Cristo casi por un año hasta que me entregué al Señor, ya no me quiero extender por ahí, sino se reunió en esa casa. Habían expulsado al que hoy es mi suegro y a su esposa mi suegra, y junto con Angélica. La iglesia metodista se gobierna con una mesa directiva. ¡Ay, jole! Que a veces no es de Dios, es una encrucijada del diablo metido en la iglesia. Bueno, allá, aquí no. Aquí los de la mesa directiva son santos, flotan y le salen alas. Pero esa es una democracia. Y entonces la mesa directiva se reunió. Eran varias personas que conocían a mi suegro. La mamá de mi suegro fue la 10ª persona que llegó cuando la iglesia metodista se fundó en León. Era hijo de una de las fundadoras, cuando no había nada. Hace, no sé, la iglesia metodista tiene más de 100 años. Entonces mi suegro Alfredo era hijo de Tomasita, que había sido de las fundadoras, quién sabe hace cuándo, ahí en la iglesia metodista, y conocía a toda la gente que llegó. Cuando un pastor cambiaba, porque los metodistas los cambian cada 2 años, 1, 2, 3, les digo, los cambian. Salvo que la iglesia ahí diga, no, pues lo queremos otro periodo. Entonces los dejan 4 años. Y luego vámonos a otra. Y había veces que el pastor que estaba cumplía sus 4 años, lo movían a otro lugar, a otra ciudad, a otra parte, y a veces no llegaba el pastor que iba a tomar ahora el pastorado ahí. Y en ese mes, 6 meses, 1 año, hasta 3 años pasó, el que se hacía cargo de la iglesia era mi suegro. O sea, era como el copastor sin ser el copastor. Pero un día recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Que lo cambia todo. Mi suegro tenía unos 40 años cuando recibió el Espíritu Santo en una reunión que fueron con un evangelista que llegó a la ciudad.
y ellos manifestaron hablar en lenguas después de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando lo que digo o no entienden? Muy bien. Entonces, cuando estaba en la reunión de la iglesia metodista y adoraban con los himnos tan hermosos que hay algunos, pues ellos shaman, eso no está permitido en el reglamento de la iglesia metodista. Es un escándalo. Entonces la mesa directiva le dijo: eso no se hace aquí. Pero pues ellos, llenos del Espíritu Santo, que una traducción de ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu Santo. Dígame un sinónimo de ser lleno del Espíritu Santo. Nada más que el Espíritu Santo no toma el control hasta que se lo das. Y el diablo toma el control sin pedirte permiso. Juegas a la ouija, se te mete el chuki. Algunos de ustedes juegan a la ouija y no han renunciado a eso. Y traen aunque sea un dedito de un chuki allá adentro. Y de repente hacen así como que se les pasa algo así. Las cartas, el horóscopo, Capricornio. Tu color es el café, no manches, y te andas vistiendo de café, ridículo. Pero Dios te dice: ora, ayuna, y no oigo. Bueno. Entonces él se hacía cargo, y entonces recibieron el Espíritu Santo ellos en un evento de un evangelista que llegó a propósito metodista. Y cuando ya se fue el evangelista y ellos siguieron con esa práctica de llenos del Espíritu, hablar en lenguas, les pidieron que se tomaran un año para pensarlo. O sea, ya tus servicios no son requeridos, gracias por tu participación. Los corrieron amablemente para que pensaran durante un año si querían seguir con ese rollo raro, pentecostal, diabólico, y se volvían ya otra vez a la ortodoxia, al ritual metodista o no, lo cual no pasó. Entonces él abrió un grupo en su casa y mi compañero de trabajo me llevó ahí. Yo llegué, si no mal recuerdo, en un agosto del 82. Éramos 9. No era como una congregación así o más numerosa. 9 tristes tigres tragando trigo en un trigal. El Señor dispuso su casa, su sala, sus sillas. Llegamos a estar en esa casa 80. Se multiplicó. Yo lo vi. Estos ojos verdes, los tengo verdes. Debajo de estas 2 hojas lo vieron. Y llegaba el Espíritu Santo y los llenaba. La reunión duraba 4 horas y media. Agradece que ahora dura menos. No lo entiendes. Yo venía de la 14. Me dijeron: aquí cantamos y volvemos a cantar, y pídala cantando. Y luego enseñamos. Luego, ¿quién tiene preguntas? Y pues varios teníamos preguntas. Y luego peticiones de oración. Y pues todos teníamos peticiones de oración. Luego un pie o unas galletitas y un café. Y amén. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Llegaríamos de las 10:30 o de las 10 a las 2:30 de la tarde. Y a mí se me hacía poquito tiempo. ¿Ya se acabó? Neta, miren. Por este pescadito, que se me hace aquí. No se confundan. ¿Sí ven que mueve la colita? Hazme el close-up. Mueve la colita el pescadito. Lo que pasa es que como fui monaguillo se me quedaron algunas mañas, ¿verdad? Pero estoy trabajando en eso. Descendía el Espíritu Santo. Un día estábamos cantando así nomás, y entonces decía el pastor, que era el mismo señor dueño de la casa: ¿cuál les gusta? No, pues que a mí me gusta. Y luego las pedías tú. Media hora del que la pidas la cantamos. Y mientras estábamos cantando una, yo nomás oí que como que se cayó un bulto. ¡Pa! Y ¡pa! Se cayeron 2. No nos estaban hablando del Espíritu Santo. Se cayeron 2. Y otro empezó ta 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 ta. Yo dije como que quiere arrancar y no arranca. Ta 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 ta, así. Y otro empezó brinque así. Otra señora empezó así. Los ojos cerrados, y esquivaba las sillas y esquivaba las mesas. Dije: ¿esta qué trae? Yo era el único que estaba normal. Y dije: qué escándalo ese. Me asusté. Pero como ya tenía como un año con ellos, me arrodillé y dije: ayúdame, Señor, guárdame, Señor.
Me arrodillé y empecé a orar. Pues cayó el Espíritu Santo. Una señora empezó a cantar en el Espíritu y a moverse como bailando sin tropezarse. El otro empezó ta 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 ta. Yo, como estaba criticando a todos los que les pasaba algo, mejor me arrodillé y dije: arrodíllate, Felipe, porque eso que haces no es de Dios. Cayó el Espíritu Santo. A nosotros nunca nos enseñaron, porque era una casa de un señor que había estado en la metodista, que el Espíritu Santo te llena y que hay cantos que se pueden danzar. Había un canto muy bueno en mis tiempos que se llamaba Los carros del faraón. ¿Alguien se acuerda de eso? Tiene más de 50, yo creo que el que se acuerda. O sea, eso tiene muchos años. Más de 50 años tienen las personas. Ya no se canta mucho, pero ese canto era como de avivamiento. O sea, si la reunión no se prendía, tú tocabas ese y vámonos. ¡Wow! On fire. Entonces lo cantamos después de que vino el Espíritu Santo así sobre las personas, y ya no era danzando. Y yo venía de la 14 y yo creía que la danza era del mundo, porque pues en mi tiempo las discos Staying Alive, Staying Alive, los Bee Gees que cantaban con tono de mujer. Esas chavas, ¿quiénes son? No, son unos australianos y muy buenos, pero ahora la música de hoy pues, no, nada que ver con los Bee Gees. Entonces yo sabía que el baile era del mundo, pero ahora estábamos en Cristo y estos están como bailando, nomás que brincan más. Hasta que me dijeron: no, dice la Biblia que con pandero y danza. Ay, dije: no, eso no es para mí. Yo puedo hablarte de muchas anécdotas, de muchas experiencias. La hija del señor de esa casa, que era don Alfredo, cuidaba a los niños, luego aprendió a tocar guitarra y tocaba guitarra. Y un día yo la vi en casa de un amigo y el sol se sentó frente a mí en un sofá. Yo estaba en un sofá, había otro sofá, y aquí el de 3, el de 2 y el de 1, y aquí había un ventanal. Y de pronto entró el sol y le iluminó la cara. Y tiene mi esposa Angélica unos ojos verde semáforo o verde aceituna. Entonces yo estoy frente a ella tomando agua también en esa casa. Bueno, yo estoy trabajando ahí y ella llega de paso a tomar agua y pasar al baño. Se sienta enfrente de mí porque le ofrecen un vasito de agua. No quiere pasar. No, primero usted, después que usted. No le ofrecieron cafecito, pero un vasito de agua. Venía de la prepa. La veo enfrente. Claro que la conozco, pues es la que cuida a los niños, la que canta toca con la segunda guitarra en la casa del señor Alfredo, donde me reúno. Y yo llegué siendo 9 y ya somos como 40. Pero cuando ese día el sol le iluminó la cara, yo sentí que el cielo se abrió y decía: aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién es esta? O sea, sí sabía quién era, pero ay, 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 grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios todopoderoso, Rey de los santos, aleluya, amén, aleluya, amén. Y me fui a casar con la hija del pastor. ¡Ay, jole! Ya no terminé de decirle lo de la híjole, ¿verdad? Estaba yo en Monterrey, que me desvié por otro lado. Al ratito les cuento. Y yo nunca entendí, amados, jóvenes, señoritas, que me iba a casar con la hija del pastor. Yo, cristiano, guácala. Yo estuve con los jesuitas que me adoctrinaron toda la secundaria y la preparatoria que la iglesia era una hasta que Lutero la dividió. No te decían que Lutero era malo, ni que los protestantes, ni los evangélicos, pero te decían todo para que tú concluyeras que la iglesia era una hasta que este monje Lutero vino a dividirla. Y entonces te hacen tener un coraje interno. No te hablan mal de Lutero. Yo nunca los oí hablar mal, solo decían los hechos. Y que la iglesia de la 14 era más antigua, ya lo que sea, ¿no? Entonces yo tenía un prejuicio hacia toda persona que no fuera. Y yo dije, por eso mi compañero cuando me hablaba yo me resistía. Le dije, yo soy cristiano, hice primera comunión, tengo ahí mi fotito con mi trajecito y con el misal y el librito chiquito que no sé qué es, pero ahí lo tengo. Yo comulgo. No, usted conoce de Dios, Felipe, no a Dios. Cuán acertado estaba. Y aunque yo hice ejercicios y recé,
y rezaba todos los días rezaba. Rápido, pero rezaba. No conocía a Dios. Cuando uno recibe a Jesucristo o entrega su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo. ¿Qué recibe? En 1 Corintios 3, vamos a la Biblia, porque algunos ya me están criticando porque no he abierto la Biblia. No me critiques, ora por mí. 1 Corintios 3, la palabra de Dios habla que si sabemos, estoy en la palabra de Dios para todos, déjenme ir a la Reina Valera, versículo 16 y 17. ¿No sabes que eres templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿En dónde? ¿Mora? Somos templo. El templo no es el edificio, el templo somos. Pues alguno es una capillita, otro es una catedral y algunos son una basílica por el tamaño, ¿verdad? Pero son templos del Espíritu Santo. El templo somos nosotros. Este es el edificio donde nos reunimos, que cuando nosotros como piedras vivas nos congregamos, creamos un templo, una casa espiritual donde Dios pueda venir a morar. Dale un aplauso al Señor. Luego añade, ¿verdad?, algo muy severo. Si alguno destruye el templo de Dios, sea el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, en 1 Corintios 6, la palabra vuelve a mencionar esta tremenda verdad. Dice el versículo 15, ahora el capítulo 6, verso 15. ¿No sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? No, ese no es. ¿Dónde? Sí, yo como que vi que no, ¿verdad? No, 1 Corintios 6, 13. No, hijo. Sí. Pues ese fue el que leí. ¿Que una ramera? No, ese no. Ah, el 19. Lo tengo de morado. Todo lo que es de morado es de Dios. Lo que no es de otro color. 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Diga conmigo, dentro de mí, al entregarme a Cristo, al tener un encuentro verdadero con Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar dentro de mí. Diga, el vínculo es el Espíritu Santo. El Padre está en el cielo sentado en el trono. A su diestra está el Hijo. Pero ellos dos, a través del Espíritu Santo, vienen a mi corazón. Yo soy templo de Dios a través del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Eso es lo que dice pura Biblia, te dije. Vamos a descubrir que no es lo mismo tener el Espíritu Santo a darle el control al Espíritu Santo. Diga, no es lo mismo tener el Espíritu Santo a darle el control. No sé si ustedes se habían percatado, pastor, que Jesús enseñó a los discípulos, o a los apóstoles y a los discípulos, sin que ninguno de ellos tuviera el Espíritu Santo. 1, 2, 3. Por eso no entendían. Y cada rato pues no entendemos. Y entonces el Señor se apartaba y les explicaba. Y ni aún así. ¿Cuántas veces les dijo es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de pecadores, sea sepultado, pero va a resucitar el tercer día? Y él lo apresan, lo matan y dicen, ya se acabó el cristianismo. Están deprimidos, están asustados, encerrados, que también ellos los pueden capturar y matar. Porque aunque Jesús se los dijo, no lo entienden. Tú no puedes entender la Biblia sin tener al que inspiró la Biblia. Bueno, a Dios, pero el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Por eso hay muchos cristianos que pueden reunirse por años, escucha, por años, y tienen el Espíritu Santo en el sentido de que se salvaron y es el vínculo de Dios con nosotros. Así como estas se llaman arras, argollas, anillo o arras. En la boda son las arras del matrimonio. ¿Sí me entienden o no? No saben nada, pero eso es.
El Espíritu Santo, dice la Biblia, son las arras en nuestra vida de nuestra herencia. Es el anillo cuando pides a la novia. Puedes ser novio de una chica o novio de más bien de una chica mucho tiempo, porque ella no le da anillo, ¿no? Y mientras el chico no ponga un anillo de compromiso, pues la cosa está incierta. Vino el que hoy es mi yerno, porque tengo tres hijos y solo una hija. El que ahora es mi yerno vino y dijo, pues es que yo quiero andar con su hija pues le digo, bueno, vas a andar un tiempito, pero que sea corto. Y cuando ya estés seguro de que es lo que tú quieres y ella también, le pones un anillo. Y ya empezó a venir a mi casa y que si le dejaba chance de platicar y ahí andaban. Y yo le decía, pues, yo lo presentaba, es el pretendiente de mi hija. Esas eran mis palabras. Me decía mi hija, novio, papá, no. Hasta que te dé el anillo, es tu novio. Mientras es un pretendiente. Estimulé a mi yerno a darle un anillo y a definir el asunto. Porque eso de que andas ahí con un chavo que nunca se define, déjalo, tú córtalo. Le faltan pantalones. No, dicen, pastor, no me faltan pantalones, lo que me falta es dinero. Lo mismo. No te debes casar si no tienes para mantenerla. ¿Alguna muchacha que dé un aplauso al Señor? Ay, pastor, ¿cuándo es una buena edad para casarme? Pues ya cuando no oxides el calzón. O por lo menos lo laves. Pero la edad para casarte es cuando estés pues más o menos ya maduro mentalmente, 22, 23, 24, y tengas para mantenerla. Si no tienes para mantener una chica, aunque tengas 40, vergüenza te debe dar, pero no te debes casar. No, pero es que ella tiene los ojos verdes. Verde dólar, menos. Tú no vas a ser mantenido de tu suegro. Mantenido. Ora a Dios, si eres cristiano, el Señor, creador del cielo y de la tierra, es tu Dios. ¿Cómo no te va a poder proveer si tú trabajas? Dale un aplauso al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, habla de la resurrección. Muchos de ustedes conocen esta porción pues bastante. Todos los años en las congregaciones se celebra la resurrección y el poder que la resurrección trae para tener una vida nueva en Dios. Y el primer versículo habla de cuando Jesús resucitó el primer día de la semana. El primer día de la semana, Juan 21, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Por eso celebramos la reunión cristiana el domingo. Los primeros cristianos todos eran judíos y celebraban el Shabbat o el día de reposo de viernes a las 6 de la tarde a sábado a las 6 de la tarde. Pero cuando Jesús vino bajo la ley judía y bajo la religión judía, resucitó en domingo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Por eso es que lo apresuraban a que lo crucificaran y lo enterraran. Un viernes, no tan tarde, porque venía el viernes a las 6 de la tarde que tenían que descansar de toda obra, aún de un entierro o de bajar un preso, un muerto de una cruz. Tenían que dejar de trabajar en cualquier situación de viernes de las 6 de la tarde al sábado a las 6. Se habla de que él estuvo 3 días y al tercer día muerto, sepultado, y al tercer día lo resucitó. Pero no son 72 horas, no son 24 horas de cada día. Fue medio viernes, todo el sábado y una parte del domingo. Sí son 3 días en cuanto a que fue viernes, sábado y domingo, pero realmente en horas tal vez fue las que son de día y medio, 24 y 12, 36. Para que lo vayas sabiendo, porque si no te vas a hacer bolas en la Biblia. 3 días estuvo enterrado, sí, pues el viernes, sábado y domingo amaneció enterrado. Pero no fueron 3 días, literalmente 72 horas. Pues ¿por qué iba a estar enterrado más si es el Hijo de Dios? Antes digan que lo enterraron. Y fue al infierno. Y le dijo al diablo, allá en medio del trono donde estuviera, y como te lo imagines, echa las llaves. ¿Qué le dijo? Imagínate, Jesús aparece
Y el diablo, todo el infierno está acá con un punchis, todos los demonios ahí alborotados, en las esquinas haciendo cosas demoníacas. ¡Ah! De repente aparece Jesús, ¡zum! Y el infierno, silencio. Y Satanás en su trono donde estuviera. Ayúdenme. No, lo hacen mejor ustedes, lo hacen mejor. Burlándose de Jesús, burlándose. Estás en mis dominios. No, ese me da risa a mí. Diabólico. Ay, Padre, sáquenle el Chucky. Y entonces Jesús se incorpora, como sea que haya llegado al infierno, se incorpora y ahí, en una voz normal, dice: dame las llaves. ¿Cómo dice? Pero pues el ruido, y luego empieza, que siga la fiesta. Y Jesús voltea donde está el Sata y dice: dame las llaves. Y todo Satanás ve que se le queda viendo y los demonios al lado, que quién sabe qué, que no le dieron las llaves, quiere ir al baño, ¿qué quiere hacer? No, y Jesús dice: y los demonios, ¿no? Y el Satanás allá, no, pues que quién sabe qué, que si traes las llaves. Entonces Jesús se voltea y le dice: dame las llaves. De repente Satanás se para de su trono, como si algo lo forzara, y agarra algo con la mano cerrada. Y los generales de más alto grado del infierno dicen: no mi señor, y empieza a caminar hacia Jesús y dice, se lo agarran la horda de demonios, no, y él empieza a caminar y Jesús siempre sigue diciendo: ¿qué dice? Entonces ya llega ahí un chismoso, un demonio chismoso, y le dice que te pide las llaves. Y entonces los generales así más, todavía los más, no, de ninguna manera. Pero el diablo es arrastrado, Satanás. Cuando está enfrente de Jesús, Jesús hace así: suelta las llaves. Y la mano de Satanás empieza y abre la mano y ¡pum! Caen las llaves de la muerte y del Hades. Porque la Biblia dice: descendió a las partes más profundas de la tierra y ahora Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Cuando Él toma las llaves y caen, se oye así un retumblar en el infierno, así como que un temblor, pero gacho. Y entra una luz tremenda y dice: Jesús, hijo mío, levántate de los muertos. Y Él se levantó de la tumba y de la muerte con las llaves de la muerte y el Hades, venciendo a Satanás en su propio territorio, cargando nuestros pecados. ¿Alguien lo puede celebrar? Alguien aquí que le dé gloria a Dios. Jesús resucitó el primer día de la semana. Por eso cuando la iglesia cristiana empezó, era compuesta por puros judíos. ¿Sí me estoy explicando? Venía de todo el trasfondo judío. Pero poco a poco empezaron a venir al Señor, a conocer a Jesucristo, a tener un encuentro con Él, gente de otras naciones no judías. Y los judíos son muy delicados en los rituales, en qué comen, en cómo se visten, etcétera. Entonces, para no poner un estorbo para que las otras personas de otras naciones vinieran al Señor y formaran parte de la iglesia, entre las cosas que se cambió fue el Shabbat judío por el domingo cristiano. Que nadie te dore la píldora. El día de reposo pasó de ser un día a ser una persona. Jesús es nuestro reposo. Puedes descansar un día, que no tiene nada de malo, o dos, y en ese día buscar a Dios, lo cual sería muy bueno. Pero el reposo no es un día especial, sino es Jesús. Pero celebramos el domingo porque Él resucitó. Un primer día de la semana. Puede ser que el lunes sea el primer día de la semana de laboral o políticamente hablando social, pero el primer día de la semana es el domingo.
El imperio romano no era cristiano, pero 300 años después de que el cristianismo empezó ahí con Jesús y sus discípulos y el descenso del Espíritu Santo en el aposento alto, que se marca como el inicio de la iglesia, para el año 300 casi la mitad del imperio romano era cristiano. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Cientos y miles y millones. Para el año 350 dicen los estudiosos que el 60% del imperio era cristiano, porque los cristianos oraban, daban sus vidas por Jesús. No les pesaba que los desheredaran, que los corrieran, no, aunque sea lo que les pasara, pero por la causa de Cristo todo valía la pena. Igualito a los de hoy. Quisiéramos. Y el emperador Constantino, su mamá se volvió al cristianismo y su esposa. Entonces tú sabes que si tu mamá y tu esposa están de acuerdo en algo, ya pelaste. Agarrado por dos lados, tu esposa y tu mamá. Entonces le pidieron a Constantino que diera un día de descanso, escucha, para que los cristianos se pudieran reunir a adorar a Dios, a Jesús. El imperio romano no daba días de descanso. Chécalo en las enciclopedias, en chat. Ahorita no, pero chécalo. Los romanos no descansaban. De lunes a domingo se trabajaba. Pero cuando le hacen la petición a Constantino y su mamá y su esposa, su mamá cristiana y la esposa simpatizante, y él dice que se hace cristiano y se bautiza, establece el domingo como día del Señor. Domingo de Dominos, de Señor. El día del Señor. ¿El qué? Y proclama que el domingo se descansa de toda labor para que los cristianos se puedan reunir a adorar a Dios, a adorar a Cristo. El propio origen del domingo como día de descanso, de las labores, era para a ti que se te hace fácil faltar los domingos. Te estoy hablando y mando el recado contigo a tus papás. Diles que el pastor Felipe les dice que qué pasa con el día del Señor. No es día de descanso, no es día de tu descanso, es el día del Señor. Que si te lo dan de descanso, bueno, pues está bien, pero primero es día del Señor que de tu descanso. Ay, pastor, es que no fui a la iglesia porque el domingo es el único día que descanso. Pues sí, para que busques al Señor. Porque no es solo estando en la cama, levantándote más tarde. Y aquí yo conozco personas que se levantan a las 4 de la mañana para poder llegar a sus trabajos a las 7. Yo los conozco, sé dónde viven y hasta dónde trabajan. Bueno, digo, Señor, dales un trabajo cerca, porque aquí es problemático. En 3 horas, yo en 3 horas llego a México, casi ahí estoy por Tepozotlán, desde León. Pero bueno, entonces sí entiendo que estén cansados, pero el domingo no es día de descanso. Escúchame. Eso es lo que el mundo dice y no está mal, porque sí, ciertamente no hay que explotar al trabajador, pero primero es día del Señor. El domingo primero buscas a Dios y luego que lo demás haga fila. Si tú faltas los domingos, deshonras al Señor. 1, 2, 3. Es que estoy enfermo. Pues venga para que se ore por usted y sane. Es que me cayó mi mamá, me cayó mi tía, me cayó mi abuelita de quién sabe dónde, de Santiago Tangamandapio, Michoacán, existe ese pueblo. Tráigaselos, te cayeron a tu casa para que los traigas a la congregación y conozcan al Señor. Que no quieren ir, aquí están las llaves, ahí está la cama, está el refrigerador, sírvete, pero yo voy a la congre y regreso a tal hora. No, pues no vine porque me los llevé a pasear. ¿Cuál pasear? Primero Dios y que lo demás haga fila. Alguien aquí toma el reto, toma la palabra, alguien. ¿Por qué nuestras vidas les carecen de fuego, carecen de pasión? Porque los cristianos que empezaron la iglesia, llamados así la iglesia primitiva, eran más obedientes que nosotros. No podemos obedecer que el domingo sea del Señor. Voltéame a ver, ¿cuántos domingos faltas? Pues si eres el hijo del pastor y no que faltes. Arrastras pero te traen. Yo me entregué al Señor en el 82, ya les platiqué, 82, 83.
Y cuando yo fui ese domingo que me invitó mi compañero de trabajo, que fui a la casa de este señor, que fui el número 9 en llegar ahí, 10 años continuos nunca falté un domingo. Llegué y me quedé. ¿Sabes cuántos son? 10 años, 530 domingos sin faltar. Tengo 43 años de cristiano. Luego sí me enfermé, salí de viaje y bueno, a veces me tocó un domingo en un avión y muy gacho porque pues ahí yo oré al Señor y todo, pero no es lo mismo. Porque hay una bendición especial cuando el pueblo de Dios, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Hay una unción corporativa, hay una unción que cuando el cuerpo de Cristo busca a Dios es especial. Ahora, no es pecado. ¿Es pecado faltar un domingo? No, no es. En la 14 es. En la 14 es pecado faltar un domingo. Y te tienes que confesar por haber faltado. Aquí no, pero es irresponsabilidad de tu vida y es que Dios no es lo primero. Dices que es lo primero. Tú dices que es tu prioridad, pero no le puedes dar el día de Él. El día que por gracia el Padre lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confese que Él es el Señor. No me quiero ir por ahí porque también tendría que hablar de los diezmos. 1, 2, 3. Eso requiere doble ájole. 1, 2, 3. A toda la gente le duele que se hable de los diezmos. Porque así como el primer día de la semana es de Dios, el domingo, cuando tú le das lo primero a Dios, Él bendice o redime el resto. Quiere decir que cuando tú le das lo primero a Dios, hay un principio bíblico, aparte de buscar a Dios, que el que busca le halla, que el que clama a Él responde. Pero si tú lo buscas el primero de algo, le das lo primero a Él, el primer día se lo das a Él, Él redime o bendice los otros 6. Pero si no le das el domingo, que es Él te bendice, pero no como cuando le das lo primero. Cuando tú le das lo primero de tus ingresos, llamado diezmos, la 10ª parte que apartas de los ingresos que tienes y lo primero que gastas. No nomás es el 10%, es lo primero que sacas, usas. Si te depositan, tienes un cheque, traes los billetes, lo primero que vas a gastar son los diezmos del Señor. O sea, los vas a entregar. No, pero es que a mí me pagaron el martes y es hasta el domingo. Ponlo en un sobre porque si no, te lo claveteas. Porque Dios quiere que usemos fe. ¿Que usemos qué? Fe. Para que cuando recibimos nuestro ingreso apartemos mínimo el 10%, porque puedes ofrendar mucho más, pero mínimo el 10% para que tú y yo creamos con fe que el 90% con su bendición nos alcanza para más que el 100% sin su bendición. Yo prefiero tener 90% bendecido a 100% maldecido. Pero tú no diezmas, rata. Bueno, no te ofendas, ratita del Señor. Cuando te sientes inspirado das y diezmas, y cuando no, no. Primero es Dios que tus necesidades. Bueno, entonces dime que primero son tus necesidades que Dios. ¿Verdad que no lo dirías? No, así no. Pero cuando no diezmas, tú estás poniendo tu necesidad primero que Dios. Primero es Dios que comprar los pañales y la leche nan del niño o la que compres. Primero es Dios que tus deudas, porque tú prefieres deberle a Dios o robarle a Dios y pagarle a Banamex o a Coppel, a bonos fáciles y chiquititos. No, primero es Dios, porque si tú le robas a Dios, la bendición se bloquea. Tú trabajas, pero no te rinde, porque una bendición de honrar a Dios con nuestros diezmos es que el trabajo, el fruto de nuestro trabajo no va a ser estéril, y Dios va a reprender al devorador. El devorador es un demonio que solamente se reprende por Dios cuando diezmas. Hay muchos demonios que puedes reprender en el nombre de Jesús y echarlos fuera, pero al devorador, el que te devora la paz, el que te devora la felicidad, el que te devora el gozo, el que te devora tus recursos, solo lo puede reprender Dios cuando uno que le cree a Él lo honra con sus diezmos. Lo primero que le damos a Dios cuando nosotros oramos de mañana, ¿de qué? Tal vez 5 minutos o 10, no 1 hora, si tú quieres orar más. Pero cuando tú oras 5 minutos o 10 al principio del día, vas al baño, porque si no, pues no vas a poder ni orar bien por estar brinque y brinque.
Pero vas al baño o te sientas ahí y oras. A Dios no le importa que estés sentado en el trono teniendo comunión con Él y no con las revistas de vaqueros o con lo que hagas por las redes sociales en el baño. Lee tu Biblia y ora. Si es el único momento que tomas, algunos tienen estreñimiento y pasan 25 minutos en el baño. Aprovéchalos. Ora, lee la Biblia. Pero es que el ambiente no me gusta, pues yo usa desodorante. Si al empezar el día le das los primeros minutos a Dios, 10 minutos, todos tienen 10 minutos, Dios redime el resto de las horas del día. Te bendice, porque es la ley de las primicias, no solo en dinero, en tiempo, en recursos, en los días de la semana, etcétera. Cuando pones primero a Dios, Él bendice y redime el resto de lo que te queda cuando le entregas o le das lo primero. Ahora, esto está en el Antiguo Testamento, la ley de las primicias. Pero díganme ustedes, ¿cuándo resucitó Jesús? Otra vez. ¿Podía Él haber resucitado cualquier otro día? Pues sí. Pero resucita el primero para enseñarnos que lo primero es de Dios, que Él es las primicias de la resurrección, ejemplo de todo lo que va a pasar con nosotros cuando un día partamos con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos y veamos al Señor venir en el aire, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Él resucita el primer día para dejarlo claro. Lo primero es mío, es para mi gloria. Estoy por terminar esta parte. Le sigo mañana, ¿está bien? Diga, no voy a faltar mañana. Sí, porque tampoco los quiero cansar. Esto es en Juan 20. Al final del capítulo, vayan conmigo. Al final del capítulo, por ahí por el versículo 19. Dice, si tú lo lees después todo en casa, me parece magnífico. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál día? Pues del que dice el versículo 1, el primer día de la semana, el día que resucitó. Cuando llega la noche del domingo en el que Él resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por temor a los judíos que también eran seguidores de Jesús, eran personas cercanas, los capturaran, los encerraran, no los mataran, y apareció Jesús, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a ustedes. Aparece Jesús como si fuera el muerto. Ahora sí que se les apareció el muerto, literalmente, el que había muerto. Se puso en medio de ellos, se atemorizaron y dijo, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué tenía en las manos y en el costado? Las heridas. Les mostró las marcas de las heridas. Entonces los discípulos se regocijaron viendo que era el Señor, porque la apariencia de Jesús cambió. No era el mismo aspecto físico. Eso es otro punto. Bueno, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Juan 22. No tenían el Espíritu. Jesús lo tenía. Al compartir la palabra, el Espíritu Santo vino sobre él el día de su y permaneció. Ese es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, en tres manifestaciones, en tres personas. Entonces Jesús tenía el Espíritu Santo, hablaba y hacía milagros por el poder de Dios, pero la gente que lo oía, o los discípulos o apóstoles que eran los más cercanos, no lo tenían, pero lo tenían que recibir. Y Jesús sopló. Ya habían caminado con Él, ya lo conocían, habían comido con Él en un sentido práctico, pero solo el Espíritu Santo nos ayudaría a tener la revelación verdadera o entender bien, comprender mejor quién es Jesús. Dale un aplauso al Señor. Por eso hay mucha gente que lee la Biblia y la puede enseñar, pero si no ha nacido de nuevo, si no ha encontrado con Dios, no se ha encontrado con Dios, es conocimiento y palabra, pero no es transformación. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son.
Cuando tú te expones a una persona llena del Espíritu Santo que da la palabra de Dios con temor y temblor, diciendo que tú te lleves la gloria, que tú seas exaltado, que tu palabra toque y transforme las vidas, algo sucede dentro de ti. No estás escuchando un buen orador ni un discurso, no estás escuchando la declaración o declamación de un poema o una novela de Shakespeare o de Pablo Neruda o un escrito de algún famoso literario. Estás escuchando la palabra de Dios que tiene el poder de vida. Por eso es diferente. Es diferente una exposición de un gran orador muy galardonado a escuchar a un sencillo campesino hablar con unción la palabra de Dios. La palabra pega, es como una espada, penetra y discierne cosas que están ocultas en nuestro corazón, que por la palabra decimos: esto está bien, esto está mal, esto no lo sabía. Entonces ellos reciben el Espíritu Santo. Díganlo fuerte. Nomás Pipe lo dijo, los demás no. Pero en Hechos capítulo 1 dice la Escritura que después de que Jesús murió y resucitó, se apareció durante 40 días resucitado. Se apareció 40 días. ¿Verdad que parece alucinante? No está en la Biblia, pero no lo sabes porque no la lees. Leéis y no entendéis. ¿Me comprendéis? Pero no sabéis porque no leéis. En Hechos 1, y si puedes pasar el teclado, hijo, dice la Biblia: en el primer escrito que te hice, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto es el Evangelio de Lucas. El que está escribiendo el libro de los Hechos es el mismo que escribe el Evangelio de Lucas. Un médico profesional, un médico de verdad que estudió, que atendía a Pablo, viajaba con él, era su discípulo, pero como era un médico preparado, sabía escribir, sabía leer, escribió el relato del Evangelio que lleva su nombre según San Lucas. Lucas nunca conoció a Jesús personalmente y él era griego, no judío. Es el único de los evangelistas que no es judío. Mateo es judío, Marcos es judío, Juan es judío, Lucas es griego. Pero por andar con Pablo predicando, él le preguntó a los apóstoles todo lo que había sucedido. Le preguntó a María también sobre el nacimiento de Jesús, porque él escribe del nacimiento de Jesús, pero él nunca lo supo, nunca lo vio. Fue que lo investigó como un médico investiga para sanar una enfermedad. Pero también el libro de los Hechos es escrito por Lucas. Y él dice: yo te relaté, vamos a decir, en el Evangelio, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Fue qué? Habla de la ascensión, de cuando subió a los cielos. Aquí lo vamos a escuchar un momento más. Hasta el día que fue recibido arriba, ascendió después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de que fue crucificado, después de que padeció, se presentó vivo. O sea, como lo acabamos de ver en Juan 20, que entró donde estaban encerrados sin tocar la puerta, apareció. De pronto apareció Jesús. Ese cuerpo que él tenía al resucitar era un cuerpo que pasaba a las paredes, pero que comía. Ok, así a quienes también después de haber padecido, dice el verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no dejan duda alguna, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les aparecía haciendo ¿qué? Hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció a más de 500. Se le apareció a Pedro. Hay varios relatos de la Biblia donde Jesús se aparece, pero se apareció 40 días a diferentes personas. Se le apareció a su hermano, el que seguía. Jesús nació en una familia, pero no usó Dios las semillas o el semen de José, sino que el óvulo de María fue fecundado por... Y como quien dice, nació de la mujer, pero no del hombre. Lo que fue engendrado en el vientre de María fue el santo ser de parte de la semilla, semen, semilla, semen, que vino de parte del Espíritu Santo. De manera que cuando Jesús nació, es el unigénito de Dios. ¿Es el qué? Pero la Biblia dice escrito el primogénito de José y María.
Ser unigénito es que eres el único hijo. Ser primogénito, él es el primogénito de mis 4 hijos. Es primogénito sobre su hermana, que es la segunda, sobre su tercer hermano y el otro hermano y el cuarto de la familia. Primogénito es primero de muchos, porque si solo es uno, no se usa primogénito, se usa. Jesús es el unigénito hijo de Dios. Solo Dios tiene uno y no hay más. Pero de José y María es el primogénito porque tuvieron más hijos. Todos así. 1, 2, 3. El segundo hijo, en Marcos, en el Evangelio de Marcos, se nombra el nombre de los 4 hermanos de Jesús y sus hermanas. Dice, no están aquí sus hermanos y sus hermanas, y empiezan a decir, no está aquí su hermano fulano, perengano, sutano y sus hermanas. Quiere decir que había por lo menos 2 hermanas, porque si solo tiene una dice su hermana, pero dice sus hermanos, se mencionan los nombres y no se mencionan los nombres de las hermanas. Pero yo creo que eran 3, no 2, o sea 2 es plural, pero yo creo que eran 4 hermanos, 3 hermanas, porque a Jesús se le conoce como hijo de David. ¿Cómo se le conoce? Y David es el menor de 7. Hay 7 hermanos y David es el menor. Y con Jesús, él es el mayor, y luego hay 7 hermanos. Se parece a David, es hijo de David, descendiente de David. Tienen los mismos hermanos. Dale un aplauso al Señor, la misma cantidad. Y el siguiente hermano de Jesús se llama Jacobo. En hebreo, Santiago en griego. Diga Santiago, Jacobo. Como Simón, Pedro. Simón en hebreo, Pedro en latín. O en griego. Griego y latín. Era una misma raíz. Entonces se le aparece a su hermano Jacobo, que aparentemente por todos los relatos bíblicos no habían creído en él como el Mesías, porque María no estuvo diciendo todos los acontecimientos sobrenaturales del nacimiento de Jesús. Como dice la Biblia, guardaba todas estas cosas en su... Nunca las dijo hasta que sucedieron. Entonces, cuando sucedió que Jesús fue proclamado por Dios, hijo de Dios, levantándolo de los muertos, ella pudo hablar del nacimiento de Jesús. Pero sus demás hijos que tuvo con José, siendo Jesús el primogénito de varios hermanos, ya aclaramos que tal vez eran 7, 4 hermanos y 3 hermanas, la familia no creyó. Parece que José ya no estaba cuando Jesús empezó su ministerio. Entonces el hermano que sigue de Jesús es este hombre Jacobo, Santiago, que dicen los escritos judíos y otros escritos que no están en la Biblia. No por eso decimos que son malos, pero no son palabra de Dios. Que este hermano de Jesús, Jacobo, estaba estudiando para rabino con un maestro de ahí de Israel. Por eso él no creía en Jesús, porque la mayoría de los maestros de Israel no creían que Jesús fuera. Y si Santiago estaba estudiando para ser rabino, para ser maestro, cosa que a Jesús se le acreditó por la forma en que enseñaba y las verdades que decía, menos iba a creer. Era de una corriente contraria a que Dios tuviera un hijo. Pero la Biblia dice que Jesús se le apareció a Jacobo en estos 40 días resucitado. Alguien dele un aplauso al Señor. Más fuerte, un poco más fuerte. Yo no sé qué le dijo, no dice la Biblia, pero tal vez en mi imaginación mexicana no lo dice. Yo lo imagino que le dijo: ¿qué hubo, carnal? ¿No que no tronabas pistolita? A Jacobo, que como era el bloqueo para que todos los hermanos de Jesús y sus hermanas creyeran, porque él era el mayor y estaba estudiando en una universidad bajo un maestro judío acreditado, no como Jesús, se le aparece y le dice: hermano, ¿viste que morí, va? Aquí estoy vivo y soy el Mesías. Dale una aplauso. Y Jacobo creyó, porque el nombre griego de Jacobo es Santiago. ¿Es qué?
y tiene una carta en la Biblia. Santiago, el que habla en la Biblia, la epístola de Santiago, donde habla de la lengua, donde habla de que Elías oró, era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró fervientemente. Ese Santiago es hermano físico de Jesús. 1, 2, 3. Y hay otro hermano físico de Jesús en la Biblia, Judas. No el que lo que traicionó, no, sino el otro que escribe la carta. Esos hermanos y muchas otras cosas hizo Jesús durante esos 40 que se apareció, resucitó. Ya, estoy por cerrar. Agárrense porque los cierres son fuertes. Entonces dice el versículo 4: y estando juntos, esto es durante los 40 días que aparece. Este versículo 4 habla de ya cuando va a ascender al cielo. Escucha: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual habían oído que él ya había dicho. ¿Cuál es esa promesa del Padre? ¿De qué está hablando? Siga leyendo. Ahí está, la Biblia misma se explica. Porque Juan los bautizó. De la palabra bautizo, sumergir, echar bajo el agua un cuerpo, cubrir de agua un cuerpo. Juan los cubrió con agua, pero era un bautismo, señal de un arrepentimiento. Pero ustedes serán sumergidos en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero en Juan capítulo 20, el primer día que él resucitó, sopló sobre ellos y les dijo. Y ahora 40 días después, 39 días después, les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban una investidura, que es una promesa que el Padre les dio. Porque Jesús se la pasó diciendo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, no vendría. Yo soy un consolador, pero el Padre enviará otro consolador, y yo no puedo estar en dos partes al mismo tiempo. Mi misión no es quedarme con ustedes todos los días, pero el que viene en mi nombre, el otro consolador, de la palabra griega paracleto, uno que está a tu lado todo el tiempo, no te deja y te ayuda siempre. Uno que está a tu lado todo el tiempo, no te deja y te ayuda siempre. Yo me voy para que venga otro consolador, otro que estará siempre a tu lado y te ayudará en todo momento, el Espíritu Santo. Pero él llama hasta que sean investidos con poder de lo alto, la promesa de mi Padre. El bautismo o la inmersión, o estar bajo la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver, había soplado sobre ellos, pero tenían el Espíritu Santo, pero no eran llenos. Tenían el Espíritu Santo, pero no estaban bautizados. Tenemos al Espíritu Santo como el sello, como el anillo de compromiso. Cuando te rindes a Jesús y aceptas su sangre para limpieza de tus pecados, Dios te da el Espíritu Santo. Es el mismo con el que me casé hace 38 años. Es el mismo. A mi esposa ya le hicimos otro, pero este es el mismo. Porque ya estás pedido y dado para Dios. Aleluya. Somos la novia. Se oye raro para los hombres, ¿verdad? Novia. Pero somos la novia. Y sobre el anillo de compromiso, el día de la boda nos pondrán el anillo de, o sea, nos pondremos el anillo de. Hoy somos novia, pero seremos esposa. Somos novia. Somos novia. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan capítulo 3. Mas no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero cuando Él se manifieste, nosotros le veremos tal como Él es y seremos transformados. Dice Juan que somos hijos de Dios, pero que hay otra cosa que nos convertiremos o hemos de ser. Hoy somos hijos y como hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Están entendiéndome? ¿Me estoy explicando? Pero vamos a dejar de ser hijos. ¿Cómo, pastor? Vamos a ser esposa. No los quiero revolver. Somos hijos y es lo más grandioso que puede hacer. Pues éramos enemigos y ahora somos. No solo nos salvó, nos adoptó como hijos. Pero estamos llamados a hacerla. Ya tenemos un anillo, tenemos las arras. El que el Espíritu Santo esté en nosotros es la certeza de que somos de Cristo. Vamos, el tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es la certeza, el sello de que le pertenecemos a Dios. Es el anillo de compromiso. Pero cuando nos convirtamos en la... Y más bien, más vale que los hombres le echemos ganas. No estés tuiteando con otras personas, te estoy cachando. ¿Y tú eres el que dirige la alabanza? Ay, abusado. Somos herederos y seremos llamados como hijos a ser. La esposa no es heredera. La esposa nunca es heredera. Es dueña. La esposa es dueña. Ahora somos herederos, pero estamos llamados a ser la esposa. Y la esposa de ningún esposo es heredera. Ella es dueña junto con el esposo. Vamos a ser cambiados a ser dueños de todo lo que es de Cristo. Alguien dale gloria a Dios. Ya lo solté, pero no lo entiendes. No sé si alguien aquí lo entendió. Es mucho más glorioso ser heredero de Dios, coheredero con Cristo, pero ser dueño ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es todo? ¿El planeta Tierra? ¿El sistema solar? ¿Qué es todo? Vamos, alguien suéltelo. De todo lo que el Padre creó, lo creó para el Hijo y para su esposa. Por eso Satanás está ardido. Le arde la cola literalmente, si es que tiene. Está ardido. Porque como las miserables criaturas de carbón, de polvo de la tierra, que Dios hizo a su imagen y conforme a... Pero que logró engañar para que desconfiaran de Dios y no le creyeran. Ahora las va a convertir. Ya está enojado Dios contigo porque te convirtió de enemigo de Dios, de una criatura de carbón a hijo de Dios. Es nomás que el día de la muerte llegue para que tu cuerpo se libere. Bueno, tu alma y tu espíritu se liberen de tu cuerpo y pasen a estar con Dios. Hasta que tu cuerpo también un día resucite y en espíritu, alma y cuerpo redimidos permanezcas para siempre con Dios por los siglos de los siglos. La salvación debe ser en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Los que mueren ahora en Cristo, solo su espíritu y su alma van con el Señor. Pero un día todos los muertos resucitarán. Digo los cuerpos porque las personas ya están. El ente vivo de la persona, alma y espíritu, está con Dios. Los cuerpos están sepultados. Pero cuando venga Cristo por segunda vez, Él viene pronto. El cuerpo de todos resucitará. Para que la redención, para al estar con Cristo, no estaremos solo en alma y en espíritu. Tendremos un cuerpo resucitado, sin osteoporosis, sin triglicéridos, sin azúcar, sin verrugas peludas como las brujas, sin un ojo más chico que otro. Todos los cuerpos resucitados perfectos de la edad de 30 a 33 años, que es la edad en que Jesús fue entregado. Y los que han muerto y han visto el cielo y los resucitan, ven a puras personas jóvenes como de 30 años, sin defecto alguno, un cuerpo sin defecto, una alma sin defecto y un espíritu sin defecto, para siempre estar con Dios. Pero Dios les dice a los apóstoles: ya tienen, o sea, no lo dice así, pero ya tienen el Espíritu Santo, pero les pido que no se vayan de Jerusalén hasta que sean. Ya lo tenemos, ya lo tienes, pero no le has dado el control. Ya lo tienes,
no está arriba en el cielo. ¿Dónde está? Vamos, ¿dónde está? Tiene que ser soltado, liberado. No es un asunto de que venga. Bueno, viene, Dios envía su poder, pero el Espíritu Santo está a la diestra del Padre. ¿Quién está a la diestra? ¿Está sentado en un trono allá con Dios? ¿Quién está sentado en el trono? El Padre y Jesús. ¿Dónde carambas está el Espíritu Santo? Cuando te bautiza el Espíritu Santo, algo dentro de ti que está como tapando el poder del Espíritu Santo se mueve. Como cuando han ido a un ojo de agua, donde nace un río. ¿Alguien ha ido? Un geyser. Por lo menos han visto el de Yellowstone. Es un manantial de agua que fluye, pero le han puesto piedras. La vida ha hecho que vengan losas, piedras sobre ese río que Dios tiene en nosotros y que se activa cuando recibes a Dios y el Espíritu Santo. Está ahí el manantial, pero está bloqueado por traumas, por complejos, por inseguridades, porque te abandonó tu papá, porque te crió tu abuelo, porque tu mamá un día te maldijo, porque no conociste a tu papá o a tu mamá, porque un maestro en la escuela te dijo que no valías, porque alguien te hizo daño y te tocó, te violó de pequeño. Hay traumas, hay complejos, hay cosas que son como una piedra, una losa pesada sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo, que viene de parte de Dios a morar dentro a través de un encuentro personal con Cristo, es liberado su poder a través de dejarle el control de nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo, y que la manifestación más común es hablar en otras lenguas. Porque la lengua es el miembro del cuerpo más difícil de domar. Dice Santiago, la carta de Santiago, del hermano de Jesús: varón perfecto es aquel que puede domar la lengua. Si puedes domar la lengua, podrás dominar todo tú. Y qué chistoso que el primer miembro en los evangelios está en el libro de los Hechos, está que la señal más común de cuando una persona le rendía su vida o lo controlaba el Espíritu Santo era hablar en otras. Como dice 1 Corintios 13, hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Las lenguas humanas todas las conoce Satanás, porque ha estado en esta tierra desde antes de que el hombre fuera puesto en el Edén. Todas las lenguas humanas las conoce Satanás, pero las lenguas angélicas, aunque él fue un ángel que cayó, que Dios te da para hablar, no las puede entender. El que habla en lengua extraña, a Dios habla. Y entonces cuando eres lleno del Espíritu Santo, qué chistoso, qué coincidencia. No, 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 no es coincidencia, es diosidencia. El miembro que toma el Espíritu Santo para evidenciar que ahora controla tu vida es y empiezas a hablar un lenguaje que no conoces. No es alemán o francés o el inglés que oíste en una película. Es un lenguaje un lenguaje que está hecho para ofender la mente. Ese don llamado hablar en lenguas está hecho para ofender la mente. Porque ¿cómo va a ser posible que estés hablando una cosa que no? Vamos, que no. Te vas a ver como un tontito así de un manicomio. Ay, ¿qué es eso? Como yo les decía a la persona, un señor grande ya mayor, así. Nomás recibió pero lo hacía como con un, pues era Dios. Toma entonces la lengua y ofende tu mente. No entiendo lo que estoy, porque todo milagro que hace Dios es incomprensible. Los milagros son antinaturales. A eso se le llama sobrenaturales. Todo milagro no se puede entender. Es la suspensión de las leyes físicas y naturales por la intervención de Dios en un poder que no entendemos. Cuando la persona habla en lenguas, que es la primera evidencia o la más común de ser lleno del Espíritu Santo, entra a través de la práctica del don de lenguas en la dimensión sobrenatural. No cambia su carácter, escuchen.
El que habla en lenguas no se vuelve más bondadoso, no se vuelve más paciente, no se vuelve más amoroso. Ese es carácter. Y el don de lenguas es un regalo. ¿Es un qué? Que no tiene que ver con tu carácter. Por eso muchos se tienen confusión, porque ven que hay personas que practican el don de lenguas, el hablar en lenguas, y son llenos del Espíritu Santo, pero siguen siendo unos enojones. Es que mientras ellos oran en otras lenguas, la mente queda libre, y tú con tu entendimiento dentro de ti, porque tu lengua está ocupada, puedes decirle: Señor, sobrenaturalmente ayúdame a cambiar el enojo en amor. Pero tienes que orar, tienes que poner de tu parte para que los defectos de carácter sean transformados. Y eso es un proceso. El árbol da fruto, y el dar fruto es un proceso. No los da de un día para otro, de una semana para otra. El nogal que da las nueces tarda 20 años en dar la primer cosecha de nueces, 20 años cuidando al árbol, 20 años regando al árbol, hasta que da su cosecha de nueces. Pero una vez que el árbol de nogal a los 20, 21 años da una cosecha de nueces, lo dura haciendo 120 años continuos. El carácter se desarrolla, es un proceso. El don es instantáneo. ¿Qué necesitas para recibir un regalo? Esto es un peine de Carey, es un ejemplo. Te lo regalo. Es un ejemplo. Hay que traerlos desde Suiza. Nomás lo tiene que creer que se lo estoy dando. Los dones solo se reciben. Solo. No te lo da Dios porque leas mucho la Biblia. No te la da Dios porque oras mucho. Puede ser que leas la Biblia mucho, ores mucho, que seas muy comprometido. No te lo da Dios por mérito alguno. Te lo da porque Él es bueno y te quiere dar regalos. Regrésamelo, luego te compro uno. ¿Le gustó, eh? No, te voy a dar uno, pero este no. Te voy a dar otro. Pues, ¿cuántos trae? ¿Qué te importa? Dice aquí, hecho en Suiza. El don del Espíritu Santo, el don de hablar en lenguas. Porque este don, cuando viene por primera vez, es como les dije, darle el control a Dios. Y dice, para terminar, Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. Jesús sopló cuando resucitó y apareció en medio de ellos el primer día de la semana, estando ellos encerrados en la noche. Sopló y recibieron el Espíritu Santo. Les está hablando de la llenura, porque es hasta Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4 cuando son llenos, cuando se relata la llenura. Esta llenura del Espíritu Santo te trae poder. La palabra original es dunamis. ¿Qué te trae? ¿Qué te trae? Dunamis. De ahí viene dínamo. Dínamo es un generador de electricidad. Si se construye un dínamo lo suficientemente grande, le daría toda la luz a la Ciudad de México. Dínamo o dinamita. Cuando recibes la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, Dios envía un poder semejante a un megadínamo o una dinamita espiritual, y dice: para que me seáis testigos. Poder para ser testigos. La palabra testigo está mal traducida. Te invito a que lo examines. Los traductores de la Biblia, Reina y Valera, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, se les hizo muy difícil traducir la palabra real. La palabra real traducida en nuestras Biblias Reina Valera como testigos es la palabra martyrus en griego. Martyrus, ¿a qué le suena? Ahora, pues un mártir es un testigo, pero no todo testigo es. El mártir muere o puede vivir, entrega su vida por una causa mayor que él mismo o que su beneficio. Ser mártir es tener una causa por la cual vivir, que es tan grande que aún la persona menosprecia con tal de lograr que esa causa avance. Y la causa es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios no te da un poder para sentir bonito. Puedes sentir bonito. Dios no te da un poder para tener una visión. Puedes tener una visión. El poder, el dunamis que Dios te da es para capacitarte, habilitarte de ser mártirus. ¿De ser qué? Una persona que ya no está centrada en sí misma. El mártir ya no vive para sí. Vive para una causa. Vive para que otros vivan. Él pierde su vida para que muchos vivan. Él desgasta su vida para que muchos sean bendecidos. La habilidad del Espíritu Santo, el poder, es para ayudarnos a no pensar en nosotros. Primero yo, luego yo y al final yo. Es poder pensar en lo que Dios desea, que toda la gente se salve y pase la eternidad con Él. Y para eso te envía el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, de milagros, de sanidades. Él te da muchas maneras de manifestar ese poder, pero es para que no vivas para ti, para que vivas en fuego. Porque cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, lo veremos el día de mañana, se les aparecieron sobre ellos pequeñas flamas. Hágase así. Literalmente dice lengüetas o lengüitas como de fuego. Mañana hablaré de que no es solo imposible ser un cristiano sin la ayuda de Dios, sino no es posible ser un cristiano como Dios lo diseñó sin ser lleno del Espíritu Santo y fuego. ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Yo creo que Dios usó a Pipe para animarnos a todos a tener un deseo de encendernos. Ese deseo y ese fuego se llama el Espíritu Santo. Es Dios igual al Padre e igual al Hijo. Y Él quiere que tú decidas cederle Él. A eso se llama como estar sumergido en la llenura del Espíritu. Así como has jugado de muertito en una alberca. Alguien se ha ido al fondo de una alberca y con un visor o aguantándose, y que ves que todo el agua Así Dios quiere que vivas todos los días cubierto con el poder del Espíritu Santo y tu cristianismo se vuelva naturalmente sobrenatural. Final, puestos de pie.